Acerca de estos mecanismos de protección a periodistas. Decía el gobierno del estado de San Luis Potosí que ellos tienen el registro de por lo menos 5 periodistas que han presentado denuncia por sentirse intimidados en el ejercicio de su labor, y la pregunta es, ¿qué se hace con ellos, Fernando? Mira, María, es un caso muy peculiar el que se ha registrado. Es importante decirlo. No todos los estados de la República tienen mecanismos de protección. San Luis es uno de los que sí lo tiene. En el caso específico de los hechos registrados el viernes pasado, es importante destacar también el hecho de que como lo expresó también ayer el gobierno del estado, Edgar Esqueda tenía varias denuncias, pero no se había apegado a los métodos del mecanismo de protección, había rechazado esa protección. Es muy importante que el periodista tenga conciencia de que si se conduce éticamente, si se conduce con honradez y se encuentra en una situación de riesgos, bueno, pues tenemos que apegarnos a ese mecanismo de protección, porque si alzamos la voz y decimos, nos están matando periodistas, la delincuencia organizada o los poderes fácticos están atacando contra los periodistas, bueno, pues los periodistas también saben el riesgo que están jugando, y si aceptan o no la protección del mecanismo, bueno, pues es un indicio de que hay señales de que el periodista estaba consciente de que no había situaciones muy claras, ¿no? Es muy complejo el tema. Como lo decías tú hace un momento, desde luego 2017 pasa a la historia como el año más peligroso para el ejercicio del periodismo. Ya llegamos a 14 periodistas muertos este año. En 4 de los 14 asuntos claramente vemos que hay situaciones de riesgo de la delincuencia organizada, pero los otros 10 no. Lo importante es además que se avance en las indagatorias y en las investigaciones. Uno de los logros que como gremio hemos tenido en los últimos 3 meses es el compromiso de Ricardo Sánchez, el fiscal federal para delitos cometidos contra la libertad de expresión, de abrir en todos los casos una carpeta falsa, o no falsa, pues una carpeta de investigación, como le llaman, en donde la PGR va a acompañar a las autoridades locales hasta ver si el delito o la situación en la que se presentaron los hechos acredita la intervención federal. En caso de que claramente se vea que es una situación local, de competencia local, en ese momento la PGR cerrará la carpeta. Pero es muy importante la coadyuvancia de la PGR en estas indagatorias. Claro. ¿Por qué? Porque va a acelerar el procedimiento partiendo desde luego de cero. Y eso permite más transparencia y más claridad en el desarrollo de las investigaciones. Es una cosa importante. Desde luego, otro de los hechos relevantes en el caso concreto de San Luis Potosí es la oportuna intervención de los gobiernos estatales. Si tú te acuerdas, en el caso de Sinaloa, pasaron cerca de 48 horas para que el gobierno del estado tomara cartas en el caso de Jesús. O por ejemplo, en el caso de Miroslava, el gobierno del estado, además de que fue lenta su reacción, pues tiene 3 meses diciéndonos que ya tiene los indicios y que ya va a detener a los ejecutores, y no logra nada, ni da avances. Cada que se le cuestiona al gobernador de Chihuahua sobre los avances en el caso, da evasivas y no da resultados. Creo que es muy importante en el caso de San Luis destacar la inmediata participación del gobierno del estado, las reuniones que ha tenido ya el gobernador con los familiares. Son situaciones que alientan un poco, al menos dejan claro la voluntad de la autoridad por resolver el tema. Que ese es uno de los temas que dan origen a todo lo que hemos estado presentando este último año. Mientras no exista voluntad clara y una postura clara de las autoridades locales por investigar los hechos y por avanzar en los hechos, no vamos a lograr nada. Muchas veces las autoridades federales tienen tantos asuntos o tantos temas en otros rubros que desatienden el tema de periodistas. Hemos hablado de que el marco legal del ejercicio periodístico tiene un gran vacío, y que a nivel local se han dejado los temas. Por ejemplo, todos los estados tendrían que tener un mecanismo de protección de periodistas, solo 12 lo tienen.
todos los estados tendrían que tener a estas alturas ya una fiscalía o una agencia especializada para investigación de delitos de libertad de expresión. Solo 7 lo tienen. Entonces, es una muestra de que a nivel local, tanto estatal como municipal, se ha desatendido el tema. Entonces, bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? Bueno, a una situación en la que si la autoridad federal voltea y ve el tema y hace que se comprometan las autoridades estatales y municipales, seguramente notaremos una mejoría en el tema y serán más aislados los hechos. Entonces, es una situación peculiar, pero bueno, lo que debe ocuparnos es buscar que efectivamente la autoridad federal demande a todos los estados el que se cumpla con los protocolos, el que se cumpla con tener un mecanismos de atención a periodistas, el que se cumpla con tener fiscalías especializadas para lograr un marco legal adecuado. Fernando, dime una cosa, ¿qué tenemos que aprender de esta clase de situaciones? Porque me parece que la reflexión siempre tiene que ser esa. En cualquier circunstancia en que exista la pérdida de una vida humana, hay que aprender algo, hay que corregir algo. ¿Qué tenemos que aprender? Así es, Erika. Yo creo que el periodista tiene que comprender, vamos a ser claros, entre pares sabemos exactamente quién es quién. Muchas veces los propios periodistas sabemos en cuanto se presenta un hecho de este tipo y entendemos perfectamente por qué se pudo haber presentado. Entonces, el periodista tiene que asumir que el ejercicio periodístico requiere compromiso, requiere conducirnos con honradez, requiere ser transparentes. A lo mejor la falla que hemos tenido los periodistas en muchos casos es no ser transparentes, no ser claros. Vamos a otro ejemplo distinto. Lo que sucedió la semana pasada con Leonardo Curcio, Ricardo Rafael y María Amparo Cáceres. Salen de un medio particular donde tenían una mesa de análisis político. Pero los 3 personajes siguen en Canal 11 al servicio del Estado, participando el día de ayer en su programa de Canal 11 normal en la noche. Claramente se nota que hubo presión hacia el medio pues para que se retirara esa sección. Sin embargo, el Estado pues es muy hábil, ¿no? Porque en sus medios, en sus fuentes, los sigue manteniendo. ¿Qué está pasando? A lo mejor tanto los periodistas como los medios no hemos sido transparentes, no hemos sido claros con las audiencias sobre las fuentes de financiamiento, las políticas editoriales. Creo que el aprendizaje debe ser ese. Tenemos que cambiar, si estamos demandando que cambien distintos sectores de la sociedad, que los políticos, los funcionarios públicos se conduzcan con honradez, con transparencia, y que los periodistas no tenemos que hacerlo. Claro que tenemos que asumir ese compromiso. Yo creo que el aprendizaje es ese. Estamos en una etapa de cambios severos e importantes en el país. No dejemos pasar esta oportunidad y el gremio periodístico tiene que unirse a ello y tiene que también cambiar la forma de conducirse. Tiene que mostrarse objetivo en sus análisis, en sus coberturas, veraz, oportuno, porque tenemos el compromiso de cumplir con la sociedad, efectivamente hacer valer el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, y es muy importante que asumamos ese compromiso como tal. Entonces, creo que es un momento importante para que el aprendizaje, no de Edgar, sino de los 14 casos que se han presentado este año, nos haga ver con claridad, uno, que los periodistas tenemos que asumir las obligaciones que implican el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Y esas obligaciones es conducirnos con honradez, con claridad, con transparencia, hacer análisis y coberturas objetivas, veraces y oportunas, y desde luego que eso marcará un cambio también en el ejercicio periodístico. Si estamos luchando y hemos promovido la profesionalización del gremio periodístico, es para tener mejores condiciones en todos los sentidos, laborales, más calidad en las coberturas informativas. Siempre se ha hablado de los bajos salarios, de la falta de prestaciones. Bueno, vamos a prepararnos, vamos a demostrar a la sociedad que el periodista ejerce su profesión, que tiene la calidad para tener ese grado de académico de licenciatura, de maestrías, de doctorados, de diplomados, prepararnos. ¿Por qué? Porque eso llevará implícito en el mediano y en el largo plazo mejores condiciones laborales, mejores condiciones legales, se traducirá en un ejercicio profesional más sólido del periodista.
Ahora, para cerrar, precisamente, me parece que tenemos que hablar también del efecto que hoy se está viviendo, y lo hemos compartido contigo en diferentes ocasiones, Fernando Mora, el hecho de que ante el temor, ante lo que pudiera suceder, ante lo que ya ha sucedido en este país, pues termina dándose un proceso de autocensura muy fuerte, un proceso pues ya no solo de cuidar el ejercicio periodístico, sino de cómo cuidarnos entre nosotros. En el caso de San Luis Potosí, yo lo recuerdo perfecto, hace no más de 7 años, cuando empezó este tema de los ataques a los periodistas a nivel nacional, el gremio se unió y empezamos a realizar coberturas conjuntas y empezamos a trabajar unidos, pero luego como que el temor pasó y se volvió a bajar la guardia y se volvió a seguir cada quien en su dinámica, y me parece que sí es un tema fundamental analizar cómo estamos reaccionando ante esta situación. Efectivamente, Erika, ese es uno de los mecanismos, no necesariamente la autocensura, pero es ir acompañados, ¿no? Si traemos un tema, bueno, pues ir 2, 3 gentes en el mismo tema, avanzar cuando es periodismo de investigación, avanzar en las investigaciones, pero siempre en acompañamiento, porque es una forma de protegernos, y no necesariamente de autocensurarnos, es simplemente tomar medidas preventivas para el ejercicio profesional del periodismo. Yo hablaba hace algunas semanas sobre la necesidad de que existiera una ley de protección a periodistas. Es una iniciativa que ya está en el Congreso, que llevamos más de una década tratándola de que avance. El que se legisle en periodismo de alto riesgo, y eso implica no necesariamente una censura, implica el tomar condiciones de acompañamiento, en una situación de una amenaza, bueno, pues el de aceptar el acompañamiento del mecanismo de protección, pues para tener información e incluso para que se pueda complementar esta parte del marco legal y de que la autoridad sepa cómo te estás conduciendo y dónde te estás conduciendo, ¿sí? Fernando, me quedo con varias reflexiones y varios puntos que me parece que han quedado muy claros. Primero, buscar precisamente esto, la ley de protección a periodistas, el como medios trabajar en la profesionalización y en la transparencia, como tú lo decías, me parece que no has podido usar un mejor concepto, en la transparencia que como medios de comunicación debemos mostrar a nuestro público, la necesidad de que las autoridades entiendan la relevancia pues de atender la peligrosidad pues vamos del gremio periodístico para garantizar que no se dé la autocensura y que podamos estar pues informando puntual, veraz, oportunamente a la ciudadanía, como tú lo decías. ¿Se me ha escapado algo, Fernando? No, Erika, básicamente es eso, hacer valer el artículo 7º constitucional. Tenemos un marco legal y tenemos la oportunidad, como lo decía yo hace un momento, de aprovechar este cambio que se está dando en México, en nuestra sociedad, para los periodistas también cambiar, unirnos a ello y complementar esta parte para que se cierre y que se consoliden las estructuras democráticas del país. Fernando Mora, es un gusto tenerte acá en San Luis Potosí y por supuesto en este espacio que es tu casa. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Erika. Muchas gracias a la audiencia. Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, platicando con nosotros. Vamos a una pausa, pero al regresar vamos a estar platicando, bueno, pues de lo que está sucediendo en San Luis Potosí, no solo en los partidos políticos, que ya lo decíamos, se van dibujando los escenarios, sino a nivel nacional, qué está pasando con los independientes. De eso conversamos al volver. En 1924, George Haas